Pueden tomar asiento. Seguimos celebrando la Pascua, este tiempo para invocar la vida resucitada de Jesús. Es un camino pedagógico que no podemos desaprovechar. Esto lo vamos a insistir siempre, porque verdaderamente tiene que hacerse como carne en nosotros. Caminamos en el tiempo de la Pascua, seguimos celebrando ese inmenso misterio de la resurrección del Señor. Y les invito a que recordemos una vez más como la motivación central de este camino de Pascua tan particular que realizamos. Caminos que iniciábamos en la vigilia pascual y el domingo de la resurrección, y que los invitaba a que dejáramos sacar todas las consecuencias espirituales de lo que significaba la palabra resurrección, no por irnos simplemente al término en sí, sino por el fuerte efecto espiritual de lo que nos manifestaba lo que era resucitar, reconstruir lo que había sido dañado, ponerse de pie. Una actitud que nos lleva a reconsiderar todos nuestros gestos comunitarios, aquello lo que necesitamos renovar, y también aquellas actitudes o acciones que nos ayudan en nuestro propio camino personal. Y desde esta perspectiva, que va a ser como la lectura de toda la Pascua, particularmente del camino de los domingos, hoy podemos encontrar dos caminos espirituales muy significativos a la luz de los discípulos de Emaús. Este bello, profundo y rico relato. Caminar juntos y abrir los ojos. Los discípulos venían juntos y Jesús sale a su encuentro, poniéndose a su lado. Comienzan de esta manera a caminar juntos, acompañados, y allí surgen actitudes muy valiosas para imitar en nuestros propios caminos comunitarios. Somos invitados a recorrer este camino de la pandemia y lo que luego atravesaremos juntos. Necesitamos caminar acompañados. El Papa nos lo recordaba en la vigilia de oración de fines de marzo. No podemos estar solos, no nos salvamos solos. El camino de Emaús nos revela una vez más que siempre debemos hacerlo junto a otros. En este caminar en comunidad, en este desafío que estamos viviendo como humanidad, más que nunca debemos recuperar la capacidad de interesarnos por el otro y detenernos ante el otro. En este caminar juntos que el Señor le manifiesta a los discípulos, genera estas dos actitudes que tanto nos dicen a nosotros, que tanto nos enseñan. Poder interesarnos por el otro. Caminar al lado de alguien ya es un gesto de cercanía, de amor, pero Jesús trasciende ese gesto y se interesa por ellos. Sabe que esos discípulos vienen con el semblante triste y desilusionados, y Jesús no queda indiferente a esos rostros cargados de historia, y decide involucrarse, decide interesarse de una manera profundamente humana. Y una pregunta de Jesús permite el desahogo de estos dos peregrinos. ¿Qué comentaban por el camino? No es un interrogatorio lo de Jesús, sino esa capacidad de abrirse a la escucha del hermano. Y por eso los discípulos se sienten comprendidos, sienten que alguien les puso la oreja y abren su interior. Verbalizan sus sentimientos más profundos. Algo tan importante cuando uno está mal, poder poner en palabras lo que llevamos dentro. Allí empieza la sanación y la liberación de estos discípulos. Nosotros debemos pedir esa gracia, estar atento al otro de este modo, caminando al lado de los que nos necesitan, pero siendo capaces de esas preguntas que abren diálogos y desahogos.
permitirnos madurar en la capacidad de la escucha y la empatía. No es solo un ejercicio post-pandemia que tendremos que recrear. También nosotros ahora, y particularmente muchos de ustedes que viven en una convivencia familiar muy intensa por la cuarentena, deberán ser capaces de pedir esa gracia. Interesarse por el otro, escuchando, preguntando desde el amor, es una primera actitud fundamental de aquellos que caminan juntos. Pero no se queda solo en palabras, que son tan necesarias, sino que Jesús mucho más, busca más, va más allá. Y por eso se detiene ante el otro. No solo le pone su oído, sino que se abre al gesto del compartir. La propuesta surge de los peregrinos: quédate con nosotros. Y Jesús recibe esa invitación y la completa con la disponibilidad. Detenerse para el encuentro, detenerse para el compartir. Aquí debemos pedir como una segunda gracia la de nuestra propia disponibilidad y nuestra propia generosidad para generar esos espacios detenidos ante los demás. Ser disponible con nuestro tiempo, ser disponible con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con nuestros gestos. Y para eso hay que detenerse. Y Jesús se detiene ante la invitación de ellos. Seguramente luego de que pase todo lo que vivimos, se van a multiplicar las propuestas de encuentro. Es lo que tal vez más anhelamos, poder compartir una cena, un café, un cumpleaños, compartir la mesa con amigos. Pero ojalá que tratemos de que no sean nuevamente meros eventos sociales, sino verdaderos espacios de encuentro. Hoy, dentro del hogar, recreemos esa capacidad de encontrarnos en la mesa, en un paseo por el jardín. Bueno, ahora el presidente nos ha autorizado a caminar 5 cuadras, en una película compartida. En la casa tenemos que tener en estos días espacios de privacidad, a pesar de que estamos allí todos recluidos. Cada uno debe seguir su ritmo, si no es asfixiante. Pero también tenemos que tener la capacidad en algunos momentos en la convivencia de detenernos ante el otro. Y a pesar que comeremos tantos días juntos, poder recrear ese momento como un espacio de encuentro, o recrear otros a partir de los gustos familiares, a partir tal vez de lo que nunca se hacía antes, con un espacio detenido. Detenerse para compartir. Es como esta segunda actitud que Jesús nos enseña junto a los discípulos en el camino de aquellos que comparten la vida. Hoy es un desafío en el hogar, mañana será un desafío en nuestras relaciones sociales. Este es el primer camino espiritual, que valga la redundancia, es precisamente caminar juntos, en el interesarse y en el detenerse. Pero también aparece y surge un fuerte simbolismo en este relato de los discípulos de Emaús que nos ayuda a este segundo aspecto del resucitar, a este aspecto personal de ponernos de pie. Y una forma que encontramos en el relato para hacer madurar y crecer esta actitud pasa por la mirada y los ojos de estos discípulos. Llamativamente, al comenzar el texto y al terminar el relato, está allí presente el simbolismo. Pero es notorio el cambio. Los discípulos vienen con los ojos cerrados, no lo reconocen a Jesús cuando se pone al lado de ellos. Luego de ese encuentro, de esa escucha, de ese detenerse, de ese desahogar el corazón y al partir el pan, son capaces de reconocer su presencia. Y el texto nos deja una aclaración fundamental. Sus ojos se abrieron. Hay un proceso que posibilita ese cambio. También nosotros debemos aprender de ese recorrido espiritual y esa pedagogía propia de la mirada.
La tristeza y la cerrazón han privado a los discípulos de una mirada transparente y por eso no reconocen a su Maestro. Ellos no pueden verlo, no se dan cuenta quién es. Siguen encerrados en sus mundos, en sus desilusiones. Es llamativo, pero todo lo que cuentan es una profesión de lo que creemos en Jesús, pero lo hacen sin entusiasmo, lo hacen cansados. A veces el seguimiento de Dios se nos puede pasar de la misma manera. Podemos relatar todas las cosas de Dios, pero hemos perdido el entusiasmo. Su relato es un camino perfecto de fe, pero le falta el calor del testimonio. Están encerrados en sí mismos. Que nosotros también podamos tomar conciencia de nuestras propias cerrazones, de nuestras propias cegueras, cuando nos encerramos en nuestro propio mundo y por eso no vemos al Señor a nuestro lado o no vemos tampoco a los demás. Estamos enceguecidos. Nos sucede a veces cuando buscamos algo, estamos tan desesperados y a veces está frente a nuestras narices. Y cuando percibimos, nos damos cuenta que estuvo siempre allí. Eso que nos pasa en la vida cotidiana, a veces nos pasa en la vida personal o espiritual. El Señor está frente a nuestro, los afectos están frente a nuestro. Muchas situaciones están allí, casi en nuestras narices, y no los vemos. Es la cerrazón que nos ha enceguecido. Pero es el camino compartido y la posibilidad del encuentro lo que hace que los discípulos abran sus ojos y lo reconozcan. Esta mirada de ellos se da al partir el pan, en esa entrega de Jesús. Que nosotros también podamos ir al encuentro del Señor para que nuestra mirada se transforme y se renueve, para que seamos capaces de abrir los ojos. Es llamativo también lo que ellos viven. Cuando lo reconocen y recuperan su mirada, Jesús desaparece. Pero no han perdido el gozo y el entusiasmo, sino que se ha renovado. En los dos momentos pareciera que Jesús no está, pero con ojos abiertos sí saben reconocerlo de un modo nuevo y experimentar que Jesús, aunque no lo ven, está. Es la misma experiencia que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos la posibilidad de ver a Jesús físicamente, pero si en nosotros hay una mirada transparente, sabremos reconocerlo al partir el pan, al escucharlo en su palabra, al compartir en la caridad con los demás. Y así recuperar nuestro entusiasmo y nuestra esperanza. Podríamos meditar muy profundamente, tal vez en la Eucaristía misma que hoy celebramos, es una motivación, como rezábamos el jueves en la adoración, que al partir el pan lo reconozcamos. Estamos ya casi más de un mes sin Eucaristía presencial, que eso nos lleve a valorar aún más esa presencia de Jesús que se nos regala cuando parte el pan para nosotros. Los discípulos de Maús se asemejan tanto a nosotros en nuestras búsquedas y en nuestras vueltas del seguimiento. Ellos lo conocían al Señor, sabían de Él. Que su experiencia se convierta para nosotros en algo nuevo, descubrir que el Señor camina a nuestro lado y por eso nos invita a caminar al lado de los demás. Hagamos nuestra ahora, en un momentito de silencio y con el canto, la petición que los peregrinos le hacen al Señor. Quédate con nosotros. Quédate en nuestra historia, quédate en nuestra vida, quédate también en nuestras luchas. Y que le pidamos en ese quedarse con nosotros, que aprendamos a escucharnos, que aprendamos a detenernos, que podamos abrir los ojos. Pidamos esta gracia a través del canto que se hace oración.